Hola, Rocío. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo madrugando por acá, usted ya al mediodía del domingo. ¿Cómo estamos, Gracias señoras? Gracias por esta madrugada. Hola, bienvenida, bienvenida. Hemos Sí, voy a compartido intentar subir trabajo. un poquito más el volumen. Ahora sí nos oye. A ver si le doy. Ya, ahora las escucho perfecto. Ya, bueno, dinos, ¿cómo se vive en Nueva Zelanda esta pandemia? A ver, ¿cómo se dice esto sin afectar un poco lo que están viviendo todos ustedes? Porque en realidad se vive por televisión, José, porque estamos aquí tal cual, la normalidad que todo el mundo extraña, que todo el mundo pide, que todo el mundo añora. Vivimos la pandemia los primeros meses de 2019, cuando todo nos estalló a la cara en el planeta y nos dimos cuenta que estábamos en una pandemia y fuimos a googlear qué es pandemia, porque claro, teníamos idea, teníamos noción de la definición y todo, pero ¿sabes? O sea, que finalmente caes en cuenta, esto no es una película, está pasando. Película que nos alcanzó aquí en Nueva Zelanda porque en un principio estábamos todos muy lejos, pero bueno, pues el virus se mueve con la gente y la gente llegó a Nueva Zelanda y se disparó, o sea, de tal cual, necesitas un contagiado para que todo se desmadre, me dejo entender. Y de pronto pasamos en días, semanas, de 1 a 1000, me parece que llegamos a 1500 o superamos los 1500 contagios. Y entonces se activó el protocolo porque resulta que Nueva Zelanda tenía protocolo de pandemia, empezando por ahí. Se activó un protocolo que se manejó en 4 niveles, desde Lockdown 4, que digamos es la cuarentena con nivel 4 niveles de lockdown, que se iban bajando según se vaya superando el tema, según se vaya controlando el tema. Entonces, arrancamos con la cuarentena nivel 4, hacia los primeros meses, estuvimos casi 2 meses y medio de ese nivel que no se salía. Y esa es una de las grandes diferencias. Aquí se pudo cumplir una cuarentena tal cual, tal cual. Esto es, no salía nadie, solo un miembro de la familia se podía movilizar para hacer cosas esenciales, digamos, ir al supermercado, que tenía también eh, ciertos protocolos ya establecidos. Desde un principio se manejó el rastreo de contactos, todos bajamos al celular un app, a ver si lo tengo por acá como para que le den una vista. Y desde que la persona que estaba actualizada, a ver, no sé si se puede ver ahí. O no, dinos cómo se llama y lo buscamos. Dinos cómo se llama. Mira, se llama, está como el Ministerio de Salud, no tiene un nombre exacto, pero se llama NZ COVID Tracer. No sé si se lo han inventado aquí o cómo será, pero esa persona que podía salir, esa única persona que podía salir de la familia para ir a hacer cosas esenciales, como ir a traer cosas para comer para casa, podía ir al supermercado o al mercado del barrio, no que me voy vivo en San Isidro, me voy a Surco, o sea, no. Vivo en San Isidro, me voy al supermercado de San Isidro o al mercado de San Isidro y uso mi contact tracer y ya está. Entonces, de esa manera, desde un inicio, desde un principio, se logró poder rastrear por dónde se movían las personas en el barrio, todos trabajando desde casa y tal. Podíamos salir con los chicos, nos quedamos, digamos, como en un arresto domiciliario, se podía salir un determinado tiempo al día a caminar por la cuadra, digamos. Claro. ¿Saben? O sea, a caminar un poquito por ahí, a hacer un poco de vida afuera. El tema también aquí es que hay mucho espacio libre, entonces se pudo manejar de esa manera y también los barrios están organizados de tal forma que cada barrio tiene su supermercado, tiene su mercado, tiene su colegio, son como pequeños paisitos, me dejo entender, o sea, es como hay un desarrollo urbano muy establecido de tal manera que se podía llevar el tema con control.
Una vez que se detuvo la curva, que en un principio no fue curva, sino fue así como, se disparó, ¿saben?, de contagios, se bajó al nivel 3, que ya se podía salir un poco más y tal, pero siempre con la mascarilla, con el tema este del app moviéndonos y tal, y así empezó la desescalada hasta que llegamos al nivel 1, que ya los chicos podían ir al colegio, pero digamos que de la burbuja de casa se pasó a la burbuja del barrio, en el que nos mantuvimos muchísimo tiempo. Yo diría que estuvimos en nivel 2, nivel 1, unos 3 meses, si es que no 4, todos los que usaban transporte público siempre con mascarilla, hasta que finalmente, hacia mitad del año pasado, llegamos a la normalidad y entonces empezamos a seguir el tema ahí por televisión, porque aquí se va al colegio, se va al trabajo, se sale a comprar, se viaja, pero Nueva Zelanda permanece cerrado y eso es algo que impresiona, porque creo que debe ser de los únicos países en el planeta que permanece cerrado y aquí no entra nadie si es que no hace cuarentena de 14 días en lugares establecidos y finalmente da negativo a la prueba molecular. Esa es la única manera en la que puedes entrar a Nueva Zelanda. Me parece que ya se ha soltado un poco más el tema de que solo los que entraban eran neozelandeses o kiwis. Me parece que ahora ya pueden entrar incluso diplomáticos y tal, pero siempre cumpliendo la cuarentena de 14 días y una vez quedas negativo. De esa manera se está protegiendo esta gran burbuja que es todo un país. Increíble. ¿Cómo han hecho ustedes para lidiar con los hijos, el turismo interno, cosas que nosotros todavía lo tenemos muy lejos, ¿no? El turismo interno que les ha permitido tener su vida normal. Y la otra pregunta es el tema de las vacunas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a vacunar en Nueva Zelanda? ¿Ese proceso cómo está? A ver, con los nenes aquí fue un poco tratar de sobrellevar el tema los 2 meses y tantos que duró la cuarentena nivel 4, que es que nadie salía, solo salía el papá, que era el que estaba un poco al tanto de los temas de traer las cosas y tal, pero los mensajes que se dieron desde un principio, me parece, como se tenía ya estimado un protocolo, se tenía estimado qué hacer, los mensajes que llegaron no solo hacia los adultos, sino también a las criaturas, porque hubieron mensajes a la nación solo para niños, fueron muy claros. De tal manera, ustedes lo saben, como madres nos pasa a todos, una vez que tú le dices al niño, esto es así, se vuelven como, ¿sabes? Como pequeños fiscalizadores de que el tema se cumpla y solo sale papá, porque él es el autorizado a salir, solo distancia social, internalizaron muy rápido el tema de que esta distancia social es una distancia vital. No puedes estar, se manejó también en conceptos muy cercanos al país, 2 ovejas de distancia de la otra persona, para que más o menos la gente pudiera calcular, porque tú dices 1 metro a 2 metros, pero ¿cómo calculas esto? ¿Sabes? Da un poco luego la nota, pero era calcula 2 bicicletas o 2 ovejas de distancia entre las personas, y no puedes acercarte más de eso, y a la hora que te cruces, pues saludito, nada de chocar o codito, nada. Esto es una distancia que necesitas para que el virus no se te pase. Así que los chicos lo aprendieron muy rápido y entonces no fue tan duro y me sentía muy corta de compartir, ¿sabes?, la experiencia porque fue muy, muy llevadera. Y una vez que se bajó al nivel, ya que todos podemos salir y que estamos viviendo la normalidad y la pandemia por la tele, pues es este turismo interno que sostiene la economía del país, porque es para muchos, y sin ir muy lejos para nosotros los peruanos, imposible pensar que el país podría mantenerse cerrado 1 año. Imposible. Aquí se mantiene. Vamos a cumplir ya 1 año con el país cerrado y digamos que el neozelandés promedio es una persona outdoor. Sale mucho, viaja mucho y lo que se gastaba antes en viajar por el mundo, pues se lo está gastando ahora dentro del país y de esa manera yo creo que se sostiene la economía. No al tope que se manejaba antes, porque vivimos aquí, yo estoy aquí en Wellington, en la capital,
es una ciudad de cara al mar, y yo veía entre 3 a 4 cruceros entrar por la bahía todos los días, cruceros enormes, y de pronto todo eso se cerró, ya no hay, ¿sabes? Pero los restaurantes han entendido que van a tener que manejarse, digamos, al 50-60% de la capacidad que antes atendían o de la plata que movían, y es un poco lo que hemos asumido todos los que estamos aquí dentro para mantener esa gran burbuja nacional que es ahora Nueva Zelanda sin COVID. Hay casos, pero están en el isolation, están en los lugares estos a donde llega mucha gente que da positivo, pero se mantienen ahí hasta acabar la cuarentena. Fallecieron alrededor de 25 personas desde que empezó esta pandemia aquí, y pues dejamos de contar, paramos de contar. Increíble. ¿Cuánto de este manejo excepcional de la pandemia se atribuye al liderazgo de Jacinda Ardern? Yo diría que más del 50%. De hecho, ha sido reelegida para un nuevo periodo de gobierno. Estuvimos en elecciones hace poquito y tanto el oficialismo como la oposición son políticos muy responsables. Caí en cuenta de eso, ¿sabes? Porque no politizaron tanto el tema, de tal forma que me dio la impresión que se mantiene este continuismo no solo por ya la aceptación y la popularidad que ya tenía, sino porque los temas se estaban llevando bien, y es tan delicado un tema como una pandemia como para estar cambiando en este momento de equipo. Pero es una persona de comunicaciones que mantuvo el liderazgo, si bien en un principio, y hay que decirlo, se pretendió manejar el tema solo con mascarillas y con el país abierto. Muy pronto los gremios de los profesores, en principio, luego le siguieron los médicos y el gremio científico, la comunidad científica aquí, con cartas abiertas, dijeron: si esto sigue creciendo, se nos va a ir de las manos. Y ella les escuchó y cambió el discurso, y nos fuimos al Lockdown 4, que es un poco el papel que está mostrando ahora mismo en pantalla. Esos fueron los 4 niveles que ella presentó, que es se activa el protocolo de pandemia en Nueva Zelanda y se cierra el país. Como les digo, si en un principio salió un poco con el discurso que, bueno, llevaron todos al inicio de esto, lo podemos manejar con mascarillas y tal, pero luego escuchó a los gremios que iban a sentir la carga y el impacto de toda esta crisis mundial, y cerró el país, y concentró el discurso entre ella y las autoridades de salud. Era una vez a la semana los mensajes, y, es muy claro, o sea, son 4 niveles, nos fuimos de frente a 4, siguiendo las especificaciones que ahí están en ese papelito, y, entonces me parece que el logro de todo este control se le atribuye a ella en gran parte, sí, y estoy personalmente de acuerdo. El tema de las vacunas. Chepi, el tema de las vacunas se ha anunciado para julio. Empieza, digamos que ha manejado intervalos de tiempo un poco largos porque tampoco van a esperanzar a la gente. Entonces, se han comprado vacunas de 4 laboratorios. Hay que decir que somos una población pequeña, los que vivimos aquí, llegamos cerca a los 5 millones de personas, pero se compraron de 4 laboratorios. Empieza, como en todos lados, la vacunación primero para las personas que están en primera fila, personal médico, personal hospitalario y de seguridad, que es con ellos que se arranca ya ahora mismo nada más, pero la población en general se arranca en julio. Si es que se está listo antes, pues arrancamos antes, pero julio es la fecha que han dado, y un poco también para tener listo el tema de la logística, porque se ha comprado esta vacuna de Pfizer que necesita muy, muy poquita temperatura, y ya compraron los refrigeradores y demás con los que van a poder llevar a todos los puntos para poder vacunar al personal hospitalario de las 2 islas, que es Nueva Zelanda. Pero en principio para la población en general, en julio.
Y mientras tanto, cero mascarillas, o sí usan mascarillas. Se usaba mascarilla hasta el nivel 2 para transporte público, pero ya no, mascarillas nada. Esto es, te digo, la normalidad tal cual, como vivías hasta el día anterior que te enteraste que esto era una pandemia. Rocío, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros de madrugada. Pues ya me quedo despierta, son las 6:30 por aquí, amanece muy temprano y son días muy largos, como hasta casi las 10 de la noche con sol en verano, así que ya me quedo por aquí viéndolas, señoras, amigas. Sí, abrazo. Qué bueno, Rocío. Qué bueno. Gracias, Rocío. Nos vemos. Chao. 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 Bueno, nosotros vamos a cerrar con las imágenes del concierto de ayer de Médicos Solidarios, donde médicos que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia del COVID-19 se unen para buscar equipos de protección para médicos que no tienen equipos de protección. Como le dicen ellos, es una red de corazones, pero en verdad es una red solidaria que va más allá de su compromiso con el país y que emociona mucho ver lo bien organizados que están y lo mucho que saben de producción musical. Entonces, un conciertazo muy lindo todo, así que les recomendamos para este domingo que estamos todos en nuestra casa guardados. No se pierdan este video, está en 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán, y aplaudo el esfuerzo y aplaudimos desde acá el esfuerzo que están haciendo para seguir ayudando a los médicos que pelean contra el pandemia. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. El otro domingo. Chao.